Regresamos con argumentos y en esta oportunidad vamos a analizar el panorama internacional desde la visión de Jorge Barragán. Él es secretario de Asuntos y Relaciones Exteriores de El Lápiz. Bienvenido a Argumentos. No, gracias Rosa, a ti por la invitación a este programa para poder compartir y hablar sobre estos temas y estas coyunturas internacionales que están bastante sonadas. Jorge Barragán es internacionalista y vamos a estar conversando sobre distintos aspectos como por ejemplo el tema de la Cumbre de las Américas, los resultados que bueno hasta ahora hemos visto cómo se ha venido desarrollando con la falta de algunos países de la región, cifras de organizaciones internacionales llamando a tomar acción a los países de América Latina y el Caribe para enfrentar los efectos que deja el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esa visión desde Venezuela, tú como internacionalista y además vocero de la Alianza del Lápiz, sobre esos temas que obviamente nos involucran a todos los venezolanos que tenemos preocupación en los escenarios y sobre todo en las acciones que se están tomando. No, bueno, lo primero que hay que saber es que venimos de crisis en crisis. Primero la crisis de la pandemia, para luego venir a la crisis del conflicto internacional entre Rusia y Ucrania, para saber y conocer la realidad que hoy viven nuestros países producto de que estamos todos los estados y todos los países conectados y lo que pasa en algún lado afecta al otro. Entonces vemos la crisis en la América Latina por temas como la alimentación, la crisis alimentaria, por el tema energético también, vemos crisis con el tema de la migración y una cantidad de retos que nuestras sociedades sufren que deberían ser llamadas por nuestros líderes o nuestros jefes de Estado, ser llamadas a la agenda política para poder resolverlas en la Cumbre de las Américas. Y vemos cómo la Cumbre de las Américas, que se va a realizar desde el día de hoy hasta el día viernes en Los Ángeles, en los Estados Unidos, está siendo bien polémica porque vemos cómo algunos países deciden no asistir por la no invitación de otros y vemos cómo otros países toman también la decisión de no ir por problemas de agenda en los jefes de Estado y pareciera que se le pierde importancia a los problemas de la región, que es lo más importante, la problemática de las sociedades. En medio de esas diferencias termina siendo un fracaso esta cumbre y uno se pregunta en qué forma, pues entonces Latinoamérica y el Caribe podrán responder esos llamados que hacen las Naciones Unidas sobre que es momento de que los gobernantes se unan para tomar ejes de acción, medidas de cooperación en conjunto para tratar el tema como el hambre, evitar la crisis energética, la crisis de los alimentos y también políticas comunes por el tema de la salud. Con la pandemia vimos cómo lo que afecta a un país termina afectándonos porque todos estamos de alguna forma interrelacionados, ¿no? Entonces de nada vale que tengamos una política sanitaria buena en nuestro país si los países vecinos no la tienen, en fin, como parte, ¿no? de los ejemplos para hablar de cómo nos repercute a todos lo que pasa en un país vecino. Hay un problema de fondo que es el problema más importante en la agenda actualmente de los Estados Unidos, que es el hecho de la migración, cómo la cantidad de personas en Latinoamérica van y migran hacia el norte y van hacia los Estados Unidos y los países más afectados por esa migración, del 60% de las personas que van de El Salvador, Honduras y Guatemala, que es el Triángulo Norte, no van a asistir a la cumbre y no van a poder solventar o a discutir sobre el tema de la migración. Otro de los países importantes es México y la no asistencia del presidente Manuel López Obrador a la cumbre. Entonces vemos cómo al final las personas que toman decisiones, los jugadores que toman decisiones en las políticas públicas de los países, no pueden asistir a la cumbre, no asisten a la cumbre y al final las personas más afectadas es esta caravana de migrantes que está cruzando hacia el norte. Ese día va una caravana con migrantes de toda Centroamérica y también hay venezolanos allí. Totalmente. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿qué medidas se puede tomar? Se hablaba también de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños como otra alternativa de cooperación e integración regional para tratar estos asuntos que son graves y que nos competen a todos. Nosotros hemos tenido una posición muy clara desde el Lápiz, al final es que el tema de la integración en Latinoamérica siempre ha sido el gran reto que ha pasado por diferentes presidentes. Todos hablan de lo importante de la integración, lo importante de que los presidentes se reúnan para resolver problemas reales que afectan a nuestras poblaciones. Pero ¿qué sucede con la integración? Cuando se pega la integración con agendas ideológicas que al final no benefician a las sociedades, sino son coyunturas, son momentos, porque los gobiernos cambian, entonces un gobierno favorece a una ala, otro gobierno favorece a la otra, pero los problemas quedan ahí. Y esa es la respuesta que vemos de las sociedades, porque al final los problemas continúan y no importa si el presidente es de izquierda o el presidente es de derecha, la gente sigue teniendo el problema del agua, la gente sigue teniendo el problema del transporte, la gente sigue teniendo el problema de la falta de empleo, de buenos salarios, y al final no se resuelven estos problemas, las personas empiezan a emigrar para conseguir oportunidades económicas y los presidentes no discuten los temas importantes que pueden realmente beneficiar a las sociedades
y pareciera que siguen Y los algunos mismos mandatarios de problemas. la región decían, por ejemplo, con el tema de Venezuela, decía el presidente de Chile que no tienen capacidad para seguir recibiendo migrantes venezolanos. También se han entregado recursos a otros países para justamente atender la migración venezolana. Sí, nosotros creemos que más allá de la agenda ideológica tiene que haber posturas para resolver los problemas y tener las políticas públicas institucionales para poder resolver esos problemas, como puede pasar en Europa. La Unión Europea prioriza más allá de la agenda ideológica, es una integración verdadera para resolver en política pública los problemas de la gente. Y eso es lo que siempre se ha esperado de los jefes de Estados en América Latina, que lamentablemente es una deuda que siempre han tenido. Pues si hay una ala de presidentes de izquierda, hacemos Sí. un organismo que nos beneficie. Si hay una ala de presidentes de derecha, hacemos una organización que nos beneficie. Donde hay siempre la exclusión del otro. Exactamente. Y constantemente hay un vaivén. Aunque tuvimos una época que a pesar de esas diferencias ideológicas se lograba convocar a los países, ¿no?, de América Latina y el Caribe, tuvo su momento esa integración como una fórmula de éxito en algún momento dado. Ahorita no lo vemos, ahorita más es el efecto péndulo. Vemos cómo los países en América Latina pasan de izquierda a derecha, pero los Sí. problemas continúan. Y también cuando tocas Y el... esa desidia, ¿no? Ujú. Justamente la población está cansada de eso de derecha, de izquierda, cuando ven que ni uno ni el otro le soluciona sus problemas. La gente hoy no vota ni por izquierda ni por derecha. Están La gente votando por vota por cambios. cambios, Sí. por salir del status quo político que no ha cumplido con su agenda política, no ha cubierto las expectativas que tiene la gente al salir a votar por ellos y votan por cambios. Pareciera que se vayan todos. Ese es el deseo profundo de las sociedades y lo vemos en el caso Colombia, Sí. que es un país al lado, un país vecino de Venezuela y todo lo que sucede en Colombia afecta en el país. Como en las elecciones actuales las personas votan por un deseo de cambio. O sea, no importa quién sea, lo importante es que exista un cambio y una cara diferente, con un mensaje diferente, con un discurso diferente, con unas ideas diferentes de lo que hemos venido teniendo durante los últimos 20, 30, 40 años. Eso pareciera que es las expectativas que maneja la sociedad y vemos que las fuerzas emergentes tienen fuerza política en todos los países y victorias políticas, en Chile, en Perú, Sí. ahorita en Colombia. Entonces vemos cómo están cambiando. De igual forma también en El Salvador. Son líderes nuevos que llegan, famosos outsiders, que llegan en el último momento y las últimas semanas suben de encuestas de 15 a 50, 60 puntos y ganan y tienen triunfos políticos. Por acá, hablando del tema de Colombia, tenemos una información del portal de noticias Contrapuntos sobre la migración venezolana en Colombia. Vamos a verlo y compartirlo con nuestra audiencia para que usted también nos ayude con el análisis. Vamos a revisarlo, por favor, producción, para que nos los ponga en las láminas. Ahí está. Estas son palabras de Julio Chávez, de la Asamblea Nacional. Colombia concentra 80% de los venezolanos que son asesinados en el extranjero. Fíjese este tema también que se ha venido trabajando en nuestro país sobre la migración, los crímenes que han sufrido venezolanos fuera, cuáles son las políticas que tienen los candidatos que hoy están para la segunda vuelta en Colombia sobre la migración. En los últimos días de su gestión, Iván Duque también anunció el Estatuto de Protección Temporal para beneficiar a cientos de venezolanos que viven allí. Algunos dicen que no es suficiente, que se debería hacer más por los venezolanos. Bueno, vemos que las dos agendas que ahorita van a las elecciones del 19 de junio, tanto la de Rodolfo Hernández como la de Gustavo Petro, habla de volver a tener relaciones comerciales y relaciones políticas con Venezuela. Eso es importantísimo, porque si los gobiernos, que más allá de las coyunturas y de los gobiernos están los estados, se ponen, hay un mínimo de reconocimiento porque al final siempre va a haber personas que crucen el puente Simón Bolívar de San Antonio a Cúcuta, al norte de Santander. Siempre Claro. van a haber venezolanos que vayan hacia Colombia y colombianos que vayan hacia Venezuela. Durante muchos años Es recibimos histórico. cientos de colombianos. Hoy la situación cambió, pero nada dice que todo tiene ciclos, ¿no? Totalmente. Entonces vemos cómo los dos candidatos a la presidencia tienen y manejan una misma idea con respecto a reanudar las relaciones diplomáticas con Venezuela, algo que para nosotros nos parece importantísimo y valioso y lo hemos pedido desde la Alianza del Lápiz, tanto de las vocerías como de Eric Ondarroa como de Antonio Carri, nuestro presidente nacional. Entonces al final vemos que esas coyunturas que te estoy diciendo, los cambios que pide la gente, terminan siendo deseos de cambiar y salir del status quo presente para volver a tener algo diferente. Y como actualmente hay tantos venezolanos en Colombia, termina siendo el problema venezolano algo de interés para los candidatos presidenciales en Colombia. Y es lo que se ha manejado en el discurso. Y por eso vemos los cambios de tener una posición política exterior de Gustavo Duque a los cambios que podrían tener la política exterior tanto de Rodolfo Hernández como de Gustavo Petro. Que pasa algo muy interesante, que es que Rodolfo Hernández en toda la campaña se pensó que lo innovador o lo nuevo, lo diferente, el cambio era Gustavo Petro.
pero después de la primera vuelta y pasando ahorita al balotaje, vemos que lo que realmente es el nuevo, lo innovador, termina siendo Rodolfo Hernández, que es un empresario, Sí. que fue alcalde de Bucaramanga, que no ha estado durante su Hizo su vida en la campaña por política, TikTok, no asistió a los la campaña en debates. TikTok, no asistió en los Sí. debates, entonces irrumpe en la escena con unas ideas totalmente diferentes a lo del status quo y pone a Gustavo Petro como el viejo, ¿no? El Gustavo Petro, el que es más bien el político tradicional. Que algunos analistas incluso dicen que era pues también una estrategia dentro de la derecha colombiana que no era quizá tan novedoso, sino que viene siendo parte de la misma política de la derecha colombiana, pero presentado de otra forma para la campaña. Pero bueno, eso vamos a hablarlo al regreso de la pausa, así como también cuáles son las expectativas para Venezuela cuando hablamos de eso, que la población quiere un cambio. También las encuestas arrojan que en Venezuela la población también quiere un cambio, pero acá dicen que no quieren ni del chavismo ni de la oposición, según las encuestas de Data Analysis y de Data Incorp. Al regreso, así como también sus preguntas, ya veo que por acá están escribiendo, el amigo Ramón Ramos, el líder, que me seguía por ahí en primera página, ahora está acá también en Argumentos a esta hora. Bueno, vamos a leer sus preguntas al regreso, nos vamos a la pausa.